Era un silencio que dolía en los oídos. No la ausencia pacata de sonidos, sino una cosa viva, pesada, intencional. Un manto que se extendía sobre la aldea de Santa Cruz del Vado, tragándose incluso el canto de los grillos y el crujido de las hojas secas bajo los pies de Lucas. Detuvo el coche en la entrada de tierra apisonada, el motor aún caliente, haciendo tic-tac, como el corazón acelerado de un animal asustado. La carta de su tío abuelo, Silas, arrugada en el bolsillo de sus jeans, parecía quemar su piel. La caligrafía temblorosa de un hombre otrora fuerte era un grito ahogado por kilómetros de soledad. Necesito hablar contigo, Lucas. Es sobre lo que sucedió con tus padres. El silencio aquí ya no es suficiente, las encrucijadas están susurrando. Lucas respiró profundo, el aire cargado de un olor dulce y podrido de flor de mango y tierra mojada. Él era un historiador, un hombre de archivos empolvados y hechos concretos, no de presentimientos y secretos de familia enterrados en pueblos olvidados por el mapa. La muerte de sus padres en un accidente de coche hace 20 años siempre había sido un capítulo cerrado, doloroso, pero explicado. Hasta aquella carta, hasta aquel silencio, la aldea era un retrato del abandono. Casas de adobe con techos de barro derrumbándose, cercas de alambre de púas sosteniendo la nada, una iglesia de paredes blancas descascaradas como piel enferma, y lo peor, la ausencia de vida. Ningún niño jugando en el polvo, ningún viejo en el umbral de la puerta, ningún perro para ladrar a su llegada. Era como si Santa Cruz del Vado hubiera sido acometida por un éxodo colectivo, o tal vez por un pacto de mutismo. Aparcó frente a la casa de Silas, la última de la calle de tierra, pegada a la muralla verde y amenazante del Monte Cerrado. La construcción era de un siglo pasado, con ventanas oscuras como ojos ciegos. La puerta de madera maciza crujió un lamento cuando él la empujó. El olor allí dentro era de tiempo detenido, de polvo seco, de hierbas marchitas, de un fogón a leña frío desde hace décadas, y algo más, un fondo de humedad y huesos. Silas estaba en una mecedora, envuelto en una manta raída, aunque el calor fuera opresivo. Sus ojos, otrora vivos, eran dos cuentas opacas incrustadas en un rostro de piel curtida como cuero antiguo. Miró fijamente a Lucas sin sorpresa, como si lo estuviera esperando desde hace años. ¿Viniste? La voz de Silas era un susurro áspero, una lija sobre madera podrida. El silencio se volvió demasiado pesado para que yo lo cargue solo. Guarda secretos, Lucas. Secretos que se hunden en la tierra y brotan en pesadillas. Lucas se arrodilló al lado del viejo, la racionalidad que tanto apreciaba comenzando a agrietarse. Tío Silas, la carta... Dijiste que sabías algo sobre mis padres. El viejo cerró los ojos, una mueca de dolor profundo. Tu padre, mi querido sobrino, él no creía. Pensaba que eran leyendas, tonterías del pueblo simple. Él y tu madre fueron a la encrucijada de los 3 caminos en la noche de luna de sangre, para probar que no había nada allí, para desafiar el silencio. Una lágrima rodó por la arruga profunda de su rostro. El silencio devora a quienes lo desafían, y las encrucijadas son puertas, y aquella noche algo atravesó. Los días siguientes fueron una inmersión lenta y agónica en la locura. Lucas, inicialmente escéptico, comenzó a sentir el peso del silencio. Era físico, como si el aire estuviera más denso, dificultando la respiración. Por la noche, susurros llegaban al borde de la audición, viniendo del monte, palabras indistintas en coro, como si la propia tierra estuviera contando una historia antigua y terrible. Registró la casa de Silas, encontrando diarios de sus antepasados, anotaciones sobre la aldea y siempre menciones al pacto del silencio y al costo de la encrucijada. Las memorias descubrió
no estaban apenas en los papeles, estaban enterradas en cada encrucijada de la aldea, no solo la principal, la de los Tres Caminos, donde una cruz de madera negra y retorcida se erguía, sino en cada bifurcación del camino, cada unión de senderos. Comenzó a frecuentarlas, siempre durante el día, con el corazón latiendo fuerte, y en las encrucijadas visiones lo golpeaban como puñetazos, olores repentinos de lluvia en un día seco, la sensación de una mano fría en su hombro, ecos de risas infantiles que se transformaban en gritos ahogados. Eran memorias de la tierra, fragmentos de vidas pasadas, de tragedias que Santa Cruz del Vado había presenciado y por el pacto acordado olvidar. El pacto, descubrió en los diarios más antiguos, databa de la fundación de la aldea. Los primeros moradores, huyendo de una gran sequía, se habían topado con algo en el monte. Una presencia antigua, un espíritu del lugar, o tal vez algo aún más primordial. A cambio de prosperidad y protección, hicieron un acuerdo. Ciertos secretos nunca serían vocalizados. Ciertos lugares, principalmente las encrucijadas, puntos donde los velos entre los mundos eran naturalmente finos, serían evitados después del anochecer. El silencio no era solo una tradición, era un escudo, y el precio por romperlo era la propia cordura, o la vida. Sus padres, Ari y Elena, eran forasteros. Ari, hermano de la madre de Lucas, se había casado con una mujer de la ciudad y había traído ideas modernas a la aldea. Se reían de las supersticiones. Creían que el progreso y la razón podrían vencer el atraso. La noche en que desaparecieron fue una noche de luna de sangre, un evento raro que, según las leyendas, debilitaba el pacto. Desafiaron la prohibición. Fueron a la encrucijada de los Tres Caminos, probablemente para un picnic nocturno, un acto de pura rebeldía. El accidente de coche fue la explicación oficial, dada por Silas y por los pocos moradores restantes a las autoridades. Pero la verdad, Lucas ahora entendía, era mucho más sombría. No habían simplemente caído por un barranco. Algo los había atrapado. El silencio, ofendido, se había abierto y los había tragado, dejando atrás solo el eco de sus gritos, ahora susurrados por las hojas en las noches de viento. Lucas conoció a Elara, una joven profesora que se había mudado a la aldea años atrás, una de las pocas almas aún resistentes. Ella era diferente. Tenía los pies firmes en la realidad, daba clases a los 2 niños restantes de la aldea. Pero sus ojos guardaban un conocimiento más profundo, una resignación tranquila ante el misterio. «No puedes luchar contra el silencio, Lucas», dijo ella una tarde, mientras tomaban café en el porche de su casa simple. «Solo puedes aprender a escucharlo. Las encrucijadas no son malignas, son archivos vivos. El problema es que algunas historias, una vez leídas, no pueden ser desleídas». «¿Mis padres leyeron una de esas historias?», preguntó él, la voz embargada. Elara miró hacia el monte, sus ojos reflejando la vegetación densa. «Intentaron arrancar la página, Lucas, y el libro se defendió. Fue Elara quien, finalmente, lo llevó a la encrucijada de los Tres Caminos durante el día. El lugar era extrañamente plano, un claro circular donde la hierba parecía más pálida. La cruz de madera negra en el centro era antigua, sus bordes gastados por el tiempo. El aire olía a ozono, incluso sin nubes en el cielo, y el silencio era absoluto. Lucas colocó la mano en la madera de la cruz, y la visión lo golpeó con la fuerza de un vagón de tren. No fue un sueño, fue una memoria. Él estaba allí. Veía a sus padres jóvenes y radiantes con una linterna y una canasta de picnic. Oía la risa despreocupada de su madre, un sonido que él apenas podía recordar. Y entonces el silencio. No la ausencia de sonido, sino una entidad. Una niebla espesa y oscura que surgió del punto exacto
donde los tres caminos se encontraban, tragándose la luz de la linterna. Vio el rostro de su padre, Ari, contorsionarse en un grito silencioso. Vio a su madre, Elena, ser arrastrada hacia dentro de la niebla por manos hechas de sombra y susurros. El terror era tan visceral, tan real, que Lucas cayó de rodillas, jadeando, las lágrimas corriendo libremente. Había visto. La tierra, en aquella encrucijada, había guardado la memoria de lo sucedido como una película macabra. Ahora él sabía. La verdad era peor que cualquier accidente. Sus padres habían sido sacrificados por el propio mecanismo de defensa de la aldea. El silencio no era el guardián pasivo de un secreto, era un verdugo. Y Silas, y todos los demás, habían compactado con eso, enterrando la verdad bajo una mentira conveniente para preservar el frágil equilibrio del pacto. La rabia hervía dentro de él. Una rabia dirigida contra el tío abuelo, contra la aldea, contra la entidad cruel que habitaba el silencio. Confrontó a Silas, su voz trémula de furia y dolor. «Dejaste que murieran, sabías y no hiciste nada». El viejo, encogido en la silla, parecía haber marchitado aún más. «Hicimos lo que siempre hicimos, Lucas. Preservamos el silencio. Es nuestra maldición y nuestra salvación. Si hubiéramos hablado, si hubiéramos investigado, lo que sea que los atrapó podría haber vuelto por todos nosotros. La encrucijada estaba hambrienta. Nosotros la alimentamos. La revelación fue monstruosa. No fue un accidente, fue un sacrificio tácito. La aldea, por miedo, había permitido que sus padres fueran llevados para aplacar el hambre de aquella presencia, para reforzar el pacto. El silencio guardaba no solo un secreto, sino una culpa colectiva, un crimen de omisión que pudría el alma de cada morador restante. La luna de sangre estaba llegando nuevamente. Lucas podía sentir la tensión en la aldea o en lo que quedaba de ella. Los pocos moradores se encerraban en casa antes del anochecer y el silencio nocturno se volvía aún más opresivo, ahora cargado de miedo. Él sabía lo que tenía que hacer, no para vengar a sus padres, como se venga una fuerza de la naturaleza, sino para liberarlos, para romper la maldición del silencio que sofocaba a la aldea y a su propia familia. El Ara intentó detenerlo. Lucas, es lo que tu familia intentó hacer. Desafiar. Mira en qué terminó. Algunos silencios existen por una razón. La razón es la cobardía, el Ara, retorció él, los ojos ardiendo. No voy a dejar que la memoria de ellos se pudra en este lugar, como un secreto más susurrado. Voy a traerlos de vuelta. En la noche de la luna de sangre, el cielo era una mancha de vino oscuro. Lucas, con una linterna y el diario más antiguo de su tatarabuelo, se dirigió a la encrucijada de los tres caminos. El monte parecía encogerse a su paso, las ramas retrayéndose como dedos huesudos. El silencio era ahora una presencia física, un peso sobre sus hombros, intentando aplastarlo, disuadirlo. Llegó al claro. La cruz negra parecía absorber la débil luz de la luna, un vórtice de oscuridad. Abrió el diario, su voz sonando extrañamente alta en el vacío de sonido. «¡Rompo el pacto!», gritó, y las palabras resonaron, no en el monte, sino dentro de su propia cabeza. «No acepto el silencio, cuento el secreto. Ari y Elena fueron traídos aquí por ustedes. Exijo que sean liberados». El aire se heló. La niebla oscura comenzó a formarse en el centro de la encrucijada, más densa que en su visión, arremolinándose, tomando forma. No era un monstruo con garras, era algo peor, una ausencia con voluntad propia, un agujero negro de silencio y memoria robada. Susurros enloquecedores brotaron de ella, voces superpuestas de todos los que habían sido perdidos en aquel lugar a través de los años. Oyó la voz de su padre, llamando por ayuda. La de su madre, tarareando la canción de cuna que siempre le cantaba.
Y entonces una figura emergió de la niebla. No era un fantasma aterrador, sino la imagen de Silas, décadas más joven, su rostro marcado por un horror indescriptible. Era la memoria de la noche del suceso, guardada por la encrucijada. Lucas vio, a través de los ojos de la propia tierra, la verdad final. Silas no estaba en casa aquella noche. Estaba en la encrucijada, escondido detrás de un árbol, intentando impedir a su hermano. Vio la niebla formarse, vio a Ari y Elena ser envueltos. Y, en el momento crucial, en vez de correr a ayudarlos, en vez de gritar, él se dio la vuelta y huyó. Corrió de vuelta a la aldea y forjó la historia del accidente. El sacrificio no fue una decisión colectiva. Fue iniciado por la cobardía de un hombre y perpetuado por el silencio cómplice de todos. La visión se disipó. La niebla dejó de expandirse. El silencio alrededor de Lucas cambió. La cualidad opresiva y amenazante dio lugar a algo diferente, una tristeza profunda, ancestral. Él entendió, la entidad no era malévola. Era la manifestación del propio pacto, alimentada no por sacrificios, sino por el miedo y la culpa no confesados. Se fortalecía con los secretos podridos, con las verdades no dichas. Al vocalizar el secreto, al traer la culpa de Silas a la luz, Lucas no la estaba desafiando. Estaba, de forma paradójica, cumpliendo el verdadero propósito del silencio original, la purificación a través de la verdad. La niebla retrocedió, disipándose en el aire. En el centro de la encrucijada, donde antes había solo oscuridad, dos figuras translúcidas y pacíficas se materializaron por un breve instante. Sus padres, Ari y Elena, miraron a Lucas, y en sus rostros no había acusación o dolor, solo un amor profundo y, finalmente, un agradecimiento silencioso. Entonces se deshicieron en partículas de luz suave, liberados. El silencio que quedó en la encrucijada ya no era un guardián de secretos sombríos, era solo silencio, pacífico, vacío. Lucas volvió a la casa al amanecer. Silas estaba muerto en su mecedora, un suspiro final congelado en sus labios. Su rostro, por primera vez en años, estaba en paz. La culpa que lo consumiera finalmente lo había liberado. Lucas no lloró por la pérdida, lloró por la redención. No salió de Santa Cruz del Vado inmediatamente. Pasó semanas ayudando a Elara y a los pocos moradores a reconstruir no las casas, sino el espíritu del lugar. Las encrucijadas aún guardaban memorias, pero ahora eran accedidas con respeto, no con miedo. El silencio ya no era una prisión, sino un espacio para reflexión. La aldea no prosperó mágicamente, pero una paz genuina, perdida hacía mucho tiempo, comenzó a instalarse. Las personas comenzaron a hablar unas con otras, a compartir sus historias, a enfrentar sus propios secretos familiares. La maldición fue rota no por la fuerza, sino por el coraje de romper el propio silencio que la sustentaba. Antes de partir, Lucas fue por última vez a la encrucijada de los tres caminos. Colocó flores silvestres en la base de la cruz negra, que ahora parecía menos un centinela amenazante y más un memorial. Finalmente había entendido. Los secretos más sombríos no son aquellos guardados por fuerzas externas, sino aquellos que enterramos dentro de nosotros mismos, aquellos que permitimos que se pudran en silencio. Y las encrucijadas de la vida, los puntos de inflexión, siempre guardarán la memoria de aquello que fuimos valientes o cobardes, lo suficiente para hacer. Y tú, que te sumergiste en esta historia hasta el final, ¿has sentido alguna vez el peso de un silencio que esconde algo? ¿Te has encontrado en una encrucijada de la vida, mirando los caminos y sintiendo el eco de elecciones pasadas? Los secretos de familia, las verdades no dichas, tienen un poder aterrador, ¿no es cierto?
Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo parecido o si conoces alguna leyenda del interior que hable sobre pactos de silencio y lugares donde el pasado aún está vivo. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Presiona la campanita para no perderte nuestros próximos viajes por los misterios que habitan los rincones más silenciosos del mundo. Hasta la próxima historia.